Hola. Después de saber qué información debe contener el plan de negocio, ahora vamos a ver cómo la preparamos. Cálculos para el plan de negocio. Como vimos en el vídeo de la primera parte, para elaborar el plan de negocio debemos abordar varios temas organizados en capítulos, los que se muestran a la derecha. Previamente debemos haber investigado la información que se necesita para redactar cada capítulo. Por ejemplo, debemos haber realizado un estudio del mercado que nos permitirá realizar las proyecciones de ventas. Saber cuál es el personal que va a trabajar y cómo se le va a remunerar. También debemos haber investigado los costos del local donde se va a instalar el negocio, de los equipos, de los materiales a utilizar, de los servicios, de los diferentes gastos a incurrir, entre otros. El capítulo 8 correspondiente al plan financiero es clave, pues en él se resume la razón de ser del negocio, que es la obtención de ganancias o utilidades. Este capítulo se divide en dos partes y en la primera presenta el monto detallado de la inversión inicial, sus fuentes de financiamiento y los indicadores de rentabilidad de la inversión, valor actual neto y tasa interna de retorno, y el tiempo de recuperación de la misma. En la segunda parte se presentan las proyecciones financieras, que incluye los ingresos por ventas, los costos y gastos de operación y los estados financieros proyectados. Estos proporcionan los datos para medir la rentabilidad de la inversión. Como vemos, una buena parte del plan de negocio involucra la elaboración de cálculos con datos numéricos. Realizar dichos cálculos es el aspecto más tedioso en la elaboración del plan. Y realizarlos con propiedad y precisión exige conocer no solamente de matemáticas básicas, sino también de contabilidad y finanzas. Para muchos esto es un dolor de cabeza. Afortunadamente existe una solución a este problema. Una herramienta en Excel que le facilitará la preparación de los cálculos numéricos que se requieren, las tablas de datos, los estados financieros, los indicadores y gráficos a utilizar en el plan de negocio. Hay versiones de esta herramienta para usarse en empresas que fabrican bienes para la venta, para negocios de comercio y para servicios. Dado que se trata de plantillas estandarizadas, sirven para la mayoría de negocios. Sin embargo, en algunos casos podría ser necesario personalizarlas para adaptarlas a un tipo de negocio con características diferentes. Esta herramienta puede utilizarse también durante la puesta en marcha del proyecto y posteriormente cuando el negocio ya está en operación, lo que sirve para contrastar lo real con lo planificado y hacer los ajustes necesarios. Vamos a abrir el archivo Excel que contiene la herramienta de cálculos para el plan de negocio. Esta herramienta funciona con macros. Puede que Excel le pregunte si desea habilitar la ejecución de macros. De lo contrario, no funcionarán los cálculos automáticos ni otras funcionalidades de la herramienta. Algunas hojas de cálculo usan tablas dinámicas y en general la mayoría de las celdas en las tablas están vinculadas mediante fórmulas que realizan los cálculos automáticamente. La primera vez que abre el archivo Excel, presenta la hoja que contiene el menú inicial. Este contiene una serie de botones con enlaces a las diferentes hojas de cálculo. Haciendo clic en el botón de información general se abre una ventana que presenta de forma resumida información sobre el objetivo, la estructura y el contenido de la misma. Después de leerla, hacemos clic en el botón OK de la esquina inferior derecha para salir de esta ventana. Antes de empezar a usar la herramienta, se recomienda leer la ayuda. Hacemos clic en el enlace que se encuentra abajo a la izquierda o en el botón naranja con el signo de admiración. Este nos lleva a la sección informativa del menú inicial. Contiene información sobre el objetivo, la estructura y el contenido de la herramienta y de las hojas de cálculo que la componen. Desplazándonos hacia abajo veremos las instrucciones de cómo usar la plantilla. El uso de los botones de ayuda y actualización de cálculos, y el significado de los colores de celdas. Detalla información para la configuración inicial del libro de Excel, la secuencia en que puede ir ingresando los datos en cada hoja de cálculo y la revisión de los resultados.
Empezamos a trabajar introduciendo información básica del negocio y la fecha de inicio de operaciones. Una vez hecho esto, hacemos clic en el botón que dice Información de la empresa. En esta hoja vamos a ingresar información sobre la constitución legal del negocio, nombre del dueño o del representante legal, dirección, teléfonos, correo electrónico, sitio web, mes y año de inicio de la empresa, identificación de registros tributarios y de seguridad social, y el tipo de contabilidad del negocio. Después de llenar los datos, regresamos al menú principal haciendo clic en la flecha naranja, que en todas las hojas está en la parte superior. ¿Listos para ingresar los datos que se necesitan para el plan de negocio, en este caso, de un negocio de manufactura o producción de un bien físico, o también aplicable a la producción de un servicio? Para un negocio comercial, se usa otra versión de esta herramienta. Desde el menú principal o por las pestañas que Excel tiene en la barra inferior, podemos ir a cada hoja de cálculo para ingresar los datos. En el menú principal los botones de las dos columnas a la izquierda dan acceso a hojas de cálculo donde se ingresan datos necesarios, mientras que los botones de la columna derecha son hojas de cálculo que presentan resultados. Iniciamos entrando a la hoja donde se hace la definición de productos, procesos y equipos. No hay una secuencia obligatoria para continuar llenando la información en las hojas de cálculo. Podemos ingresar la información que tengamos disponible y luego ir completando la información faltante. Por ejemplo, podríamos continuar ingresando las proyecciones de ventas, o la inversión en equipos, herramientas, local, o materiales. O también podríamos llenar los datos del personal que requerimos o cualquier información de costos y gastos iniciales o de operación. Sin embargo, hay hojas que deben llenarse primero que otras. Por ejemplo, la hoja de producción no se puede llenar si no tenemos antes las proyecciones en la hoja de ventas, pues utiliza los datos de venta para calcular automáticamente la producción requerida minimizando los inventarios de productos terminados. La hoja de costos por producto tampoco se puede llenar si no hemos introducido antes los datos de materiales directos que se usan, costo de la mano de obra directa y demás costos y gastos. La hoja de costos y gastos tampoco está completa si no hemos introducido algunos costos como la depreciación de los activos, la cual se calcula automáticamente en la hoja de activos fijos, o los gastos financieros que se calculan en la hoja de financiamiento. La hoja de costos por producto calcula el costo unitario de los productos y, dado un porcentaje de margen de ganancia, calcula el precio de venta. O dado un precio determinado, calcula el margen bruto de ganancia del producto. Como algunas otras hojas de cálculo, contiene macros que actualizan tablas dinámicas utilizadas en los cálculos. Solo basta hacer clic en el botón verde para actualizar el cálculo después de hacer cambios. Cada hoja de cálculo hay instrucciones para su llenado. De modo que es fácil saber cuáles datos hay que llenar primero y cuáles son el resultado de datos de la misma hoja o de otra hoja de cálculo. Una vez que tenemos ingresados todos los datos necesarios, podemos visualizar resultados en las hojas de flujo de caja. Estado de resultados. Balance general. E indicadores financieros. En esta última se mide la rentabilidad de la inversión. Periódicamente se están haciendo mejoras a la herramienta. La versión actual se indica en el título superior del menú inicial. Una de las mejoras es que puede ver los indicadores principales del proyecto en la hoja del menú inicial.
A la derecha se muestran las ventas totales, las utilidades netas, el punto de equilibrio, la inversión inicial y su financiamiento, el tiempo de recuperación de la inversión, una tabla con indicadores financieros importantes, y un gráfico de ingresos y gastos mensuales. En la parte inferior se muestran más indicadores, como los de inversión inicial y rendimiento de la inversión, ingresos, egresos y utilidades, razones financieras, y la estructura de costos y gastos. La inversión inicial, su detalle y el financiamiento de la misma se muestra en la hoja de inversión inicial, etapa de preoperación. La hoja de inversión inicial, gastos de la etapa de preoperación, incluye la inversión realizada o a realizar antes del arranque del proyecto. Contiene el detalle de todos los gastos de inversión, y las fuentes de financiamiento de la misma. Esta es una de las hojas que tiene un botón para navegarla, facilitando la ubicación de la información que contiene. Así podemos ver todo el contenido de la hoja en un solo lugar. Podemos escoger la tabla que queremos examinar e ir directamente a ella. Por ejemplo, si queremos ir a la tabla del financiamiento de la inversión, solamente hacemos clic en la flecha junto al título de la tabla. O si queremos ir a la tabla del balance ingresos y egresos, hacemos clic en el botón de navegación, buscamos el título de la tabla, y hacemos clic en la flecha junto al título. En la hoja de ventas, tenemos la programación de las ventas mensuales en el primer año, la proyección para los siguientes años, y a la derecha algunos gráficos principales. En las tablas de la izquierda tenemos primero las ventas totales en cantidades y valor, debajo de ellas, las ventas al crédito y al contado, y más abajo, las ventas por segmentos de mercado, y el detalle por producto y segmento de mercado. Usando el botón de navegación, podemos ir a cualquier parte de la hoja. Por ejemplo, vamos a la tabla de las ventas totales en valor. Pasamos a la hoja de activos, donde registramos el detalle de los activos fijos y diferidos. Observamos que solo muestra totales por categoría de activos. Las filas están agrupadas y el detalle oculto se puede ver si se hace clic en los botones con el signo más que están en la columna izquierda. Lo primero que vemos son los datos de compra y duración de los activos y el cálculo de la depreciación. A la derecha tenemos las nuevas adquisiciones para reposición de los activos gastados, la depreciación anual calculada y el valor de los activos al final de cada año. Usando el botón de navegación, tenemos una visión general del contenido de esta hoja. Por ejemplo, queremos ir a la tabla de los activos intangibles. Una vez ahí, abrimos las filas ocultas y podemos ver el detalle de la información. Veamos ahora la hoja de costos por producto, donde calculamos el costo unitario, el margen de ganancia bruta y el precio de venta de cada producto. Usando el botón de navegación, se nos facilita ir a cualquiera de las tablas de esta hoja, a las tablas de cada producto o a las tablas resumen. Por ejemplo, escogemos ir a la tabla que muestra la cantidad de materiales utilizados por mes. Luego, vamos a la tabla que muestra el valor del consumo de materiales para los siguientes años. Ahora veremos la hoja del flujo de efectivo o flujo de caja. Al igual que la anterior, esta también solo muestra los conceptos de ingresos y gastos agrupados. Usando el botón de navegación, podemos ir a un concepto de gasto específico. En este caso escogemos ir a examinar los gastos fijos. El detalle está oculto y lo podemos ver haciendo clic en el botón con el signo más de la columna izquierda, revelando el detalle de los gastos fijos. La hoja de resumen general contiene un resumen de los ingresos y gastos del proyecto, un resumen mensual de ventas, costos, margen bruto y punto de equilibrio, una tabla de las ventas por producto y el margen en cada uno, una tabla resumen de los costos fijos y otra de los costos variables. También contiene gráficos relacionados a dichas tablas. Usando el botón de navegación podemos ir rápidamente a varias partes de la hoja, por ejemplo, al gráfico de la primera tabla. O al gráfico de las ventas por año. Podemos ver que esta hoja contiene tablas y gráficos que se pueden usar para incluir en el documento del plan de negocio.
A menudo sucede que la rentabilidad del proyecto no es la que habíamos calculado antes de usar esta herramienta. Pueden haber muchas causas, pueden ser costos de materiales, costos de personal, gastos operacionales, costos financieros, monto de la inversión, niveles de ventas, precios de los productos, etc. Con esta herramienta podemos saber qué se necesita para que el negocio sea rentable o hasta qué nivel de rentabilidad podemos alcanzar, modificando datos de los factores que influyen en la rentabilidad. O simplemente desechar el proyecto si no hay posibilidad real de cambiar tales factores y los resultados muestran pérdidas o una rentabilidad muy baja para las expectativas que tenemos. La hoja de simulación nos ayuda a realizar estos cambios y observar los resultados de diferentes escenarios, comparando uno con otro. La hoja de simulación es una de las funcionalidades más importantes de esta herramienta en Excel. Permite visualizar los efectos de cualquier cambio que hagamos en cualquier dato del proyecto, ya sea de ingreso, de costo o de gasto. Así, puede construir escenarios que muestran qué pasaría con los resultados del proyecto ante diferentes situaciones. A la izquierda, se presentan los datos de la situación actual, después de realizados los cambios. En el centro, los datos de la versión anterior, antes de los cambios, y a la derecha, la diferencia o el efecto de los cambios. Más a la derecha está el análisis por producto, para ver los efectos en ingresos y márgenes por producto. Antes de empezar, debe borrar las diferencias que puedan mostrarse y son resultado de cambios anteriores. Ahora aplicamos los cambios que queremos hacer. Por ejemplo, si cambiamos el salario del encargado de ventas, aumentando el salario a 8.500, veamos los efectos de este aumento. Aumenta el punto de equilibrio. Aumentan los gastos fijos de personal en 14.940, si disminuye el saldo de caja acumulado en la misma cantidad. Vemos que también hay efectos negativos, aunque pequeños, en los indicadores de rentabilidad. Puede examinar el efecto en las diferentes razones financieras que se muestran más abajo. Moviéndonos a la derecha, podemos ver el efecto en el margen bruto por producto, el cual se reduce un poco. Ahora veamos qué efectos tendría un aumento en el costo de algunos materiales utilizados. Introducíamos los cambios en los precios de algunos materiales. Este cambio es acumulativo sobre el cambio antes realizado. Mientras no actualice los resultados usando el botón verde, no se reflejarán todos los cambios. Ahora sí podemos ver el aumento en el costo de materiales directos. El punto de equilibrio vuelve a subir. El saldo de caja vuelve a disminuir. Los principales indicadores de rentabilidad se desmejoran aún más. Veamos el efecto en los productos. El resultado del aumento de precios en materiales es una disminución adicional en el margen bruto de ganancia total y para cada producto. Veamos ahora cuál sería el efecto de un aumento en el precio de uno de los productos que venderemos. Esta vez vamos a poner las diferencias en cero para ver el efecto aislado de un cambio en el precio. Si aumentamos el precio del producto A, de 85 a 90, luego actualizamos los resultados con el botón verde,
Y lo primero que observamos es el aumento en el valor de las ventas del producto a la derecha, observamos el cambio en el precio y en el margen bruto de los productos. Obviamente, el margen de ganancia en el producto aumentó. Pero observamos que también aumentaron un poco los márgenes de los otros dos productos. Esto se debe al algoritmo de cálculo, que aplica los costos en base al peso que cada producto tiene en las ventas. Al aumentar la participación en las ventas totales del producto A, aplica automáticamente una menor proporción de los costos indirectos a los otros dos productos. Los costos directos se mantienen igual. También observamos que aumentan las ventas totales y el promedio mensual. Se reduce el punto de equilibrio. Aumenta el saldo de efectivo y mejoran los indicadores de rentabilidad y liquidez. Una vez que estamos satisfechos con los resultados, copiamos las tablas y gráficos en el documento de nuestro plan de negocio y redactamos el documento final. Usando esta herramienta garantizamos la exactitud de los cálculos y nos ahorramos una gran cantidad de tiempo. Como hemos dicho antes, podemos utilizarla durante la puesta en marcha del proyecto y posteriormente cuando el negocio ya está en operación, sustituyendo los datos previstos por los datos reales, lo que sirve para contrastar lo real con lo planificado y hacer los ajustes necesarios. Si has llegado hasta el final de este video, es seguro que te interesará saber que puedes solicitar esta herramienta gratuitamente en su versión limitada o adquirir la versión avanzada. En el sitio WebEmprende encontrarás información valiosa para tu idea o proyecto de negocio. Para iniciar uno nuevo, desarrollar o hacer más rentable el que tienes. Ahí encontrarás la página para solicitar esta herramienta, la versión limitada o la avanzada. Puedes revisar las diferencias entre ambas. Solicita la tuya ya. Sigue el enlace,